Hola, ¿cómo está, gente? Mi nombre es Andrés. Quiero hablarte hoy un poco sobre cómo he podido perder el miedo a la cámara. En este video te voy a explicar más o menos cómo he podido perder ese miedo y cómo me ha ayudado mucho en mi realidad actual. Pero antes que todo quiero dejarte en la descripción de abajo mi Instagram, que es Andrés Eduardo AR, para que puedas darle like o darle click y seguirme a Instagram. Ahí subo más mi vida diaria, mi contenido diario, las historias diariamente, un poco de lo que hago en mi día a día. Quiero hablarte hoy sobre el miedo, cómo lo perdí a la cámara. Te digo que obviamente me ha ayudado muchísimo porque lógicamente al principio, como todo miedo, es una creencia que nosotros tenemos, creencia de que no podemos ser capaces de hacer ciertas cosas en la vida. Yo era una persona antes, hace como 10 meses atrás, 9 meses, que no me veía capaz grabándome, no me veía capaz mirándome a la cámara porque sencillamente no me sentía seguro, no me sentía cómodo. Lógicamente muchas personas hoy en día no se sienten cómodas al momento de querer salir de su zona de confort, porque lógicamente empiezan a hacer sencillamente las cosas a su manera y sencillamente no quieren hacer las cosas que va detrás del miedo. Cuando tú sencillamente no quieres salir de tu zona de confort, le tienes miedo al miedo, sencillamente no quieres acercarte al miedo porque sencillamente te da miedo verlo de frente. Cuando a ti no te gusta ver el miedo de frente, pues sencillamente el miedo te come. Y cuando te come, te paraliza. Y cuando te paraliza, sencillamente no te da ganas de hacer absolutamente nada. Te empiezas a retroceder en tu vida. Quieres ir a hablarle a una amiga que le gustas y sencillamente no te da el valor de irle a hablar. O sencillamente quieres hacer algo, dar una opinión y no te da porque te da miedo a lo que te puedan decir o a algo que te puedan llegar a decir que no te guste. Te digo que el miedo lo empecé a perder cuando más empecé a crecer en mí, más empecé a estudiar y reflexionar en mí, en mi crecimiento con Dios, primero que todo. El miedo a la cámara se me fue yendo únicamente conectándome más con Dios día a día, entendiendo que obviamente yo no soy quien para juzgar a nadie, pero lógicamente no me puede importar la opinión de absolutamente nadie. Yo vengo acá simplemente a grabarte un contenido donde sencillamente quiero que crezcas, quiero que se te vayan los miedos o los pensamientos limitantes que tú crees tener, que es todo lo contrario, que si lo me estás viendo, yo estuve en esa posición en la cual sencillamente creía que no me podía grabar y aquí estoy grabándome. Te digo que me ha ayudado mucho en mi día a día porque sencillamente empecé a entender que cuando más me grababa, más seguro me estaba sintiendo, cuando más me grababa, más seguridad podía hablarle a las personas de mi alrededor, cuando me grababa sencillamente me sentía más confiado y más seguro de mí mismo. Cuando más me grabo, pues sencillamente empiezo a notar cómo me puedo desenvolver mejor con las personas de mi alrededor de una mejor manera, cómo puedo ayudar a las personas de una mejor manera, cómo puedo aportar valor a las personas de una mejor manera. Y eso es lo importante, que la gente hoy en día no le gusta perder el miedo a las cosas. Cuando a ti no te gusta perder el miedo a las cosas, sencillamente te vas a quedar paralizado o sencillamente con la intriga de qué hubiera pasado o qué hubiera hecho si hubiera hecho tal cosa, pero por miedo no lo quise hacer. El miedo es una ilusión, el miedo realmente no es verdad. El miedo tú mismo o las personas mismas se lo crean. El miedo no es real, el miedo no existe. Sencillamente las personas crean ese sentimiento de miedo porque sencillamente no se creen capaces de poder lograr algo grande en la vida, o no se creen capaces de lograr ciertas cosas en la vida, o lo que se proponen en la vida, sencillamente porque crean una ilusión de miedo. Y eso termina pasando únicamente cuando tú empiezas a ver que el miedo se aglomera encima de ti. Cuando tú no dejas que el miedo se aglomere encima de ti, tú lógicamente vas agarrando esa confianza y esa seguridad en ti mismo, que es lo que te va a ayudar a ti a progresar en la vida, es lo que te va a ayudar a ti a ver a la cara con el miedo, a pasarle de frente, a pisotearlo y a sentirte una persona más segura, más confiada de ti misma, con mucha más autoridad, con muchas más ganas de poderle hablar delante de las personas, con muchas más ganas de poder aportar valor, con muchas más ganas de poder afrontar la vida de una mejor manera. Obviamente cuando creas que se te vaya a asomar el miedo, pues sencillamente míralo a la cara. El miedo sencillamente no existe, es una ilusión, no es verdad. El miedo cuando se te quiera llegar o se te quiera poner de frente, tú mismo le tienes que mirar a la cara. Sencillamente para que se te vaya el miedo tienes que enfrentar al miedo. La acción que te da miedo hacer tienes que hacerla para que se te vaya el miedo. De lo contrario no se va a ir. Y eso era lo que quería hablar un poco el día de hoy. Cómo fue que aprendí a eliminar el miedo a la cámara, cómo fue que aprendí a quitar el miedo alrededor de las cosas, a hablar en público, a hablar de sobremanera en dar mi opinión, a hablar de sobremanera en cómo podía aportar valor a las demás personas sin que me importara la opinión. Y eso era lo que quería inculcar, ayudarte a que elimines y borres esa creencia limitante que tú puedes llevarte a tener en tu mente. Gracias.